¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y hoy vamos a cumplir con una deuda pendiente, porque la semana pasada, con la inauguración de la Feria del Libro, la charla con Quino y tantas cosas, no hablamos todavía en el programa de la muerte de Gabriel García Márquez. Así que hoy en el primer bloque tenemos un grupo de escritores para recordar a este autor extraordinario que se ha muerto el mes pasado. Vamos a un pequeño informe y empezamos. Ahí va. El escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a los 87 años. Premio Nobel de Literatura, fue parte del boom latinoamericano junto a Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y es considerado el máximo exponente del realismo mágico. Autor de obras como El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera, es uno de los grandes escritores de Latinoamérica y el más popular de las últimas décadas. Bueno, salieron muchísimas notas en los diarios, ¿no?, sobre la muerte de García Márquez. Carlos Gamerro escribió en página 12 y empieza de una manera sorprendente, porque dice: debo confesar que no siento tristeza. ¿Cómo es eso? Mira, en principio fue, como decís, una confesión. Me enteré en el día de la noticia, ese día no escribí, y lo primero que dije, bueno, tengo unas pocas horas para escribir sobre alguien tan importante como García Márquez, ¿qué siento? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Y la verdad que yo pensé, pero este hombre vivió la vida que no sé si solamente todos los escritores quisiéramos vivir, sino, digamos, muchas otras personas también. Escribió lo que quiso, tuvo éxito, tuvo reconocimiento a nivel mundial, como pocos latinoamericanos antes de él. Terminó su vida de escritor, digamos, ya no escribía, y lo último que escribió realmente no tenía la calidad de otros tiempos. No le ocurrieron grandes desgracias. Claro, la sensación que me daba es, pero llegó al final bien, ¿no? Claro. Hay otros casos de gente, de escritores, digamos, más o menos de su generación, como Carlos Fuentes, está bien. Llegaron al final de su carrera, escribieron todo lo que tenían que escribir, pero tuvo una vida muy difícil, con tragedias familiares como el suicidio de sus hijos. García Márquez fue, en ese sentido... Por lo menos lo que se veía, ¿no es cierto? Uno nunca sabe qué pasa dentro de las personas. Y de eso ya, digamos, si nos ponemos en ese plano, digamos, de nada podemos saber. Pero lo que se veía y lo que él, aparte, yo creo que él transmitía como una felicidad. Él dijo una vez, y vos lo reproducís en la nota: escribo para que me quieran. Cuando se hizo esa famosa encuesta, ¿por qué escribe usted a tantos escritores? Claro, muchos, por ahí muchos, aunque no lo confesemos, hagamos eso, pero a él le salió, digamos, claro. Escribió para que lo quisieran y lo querían. Y lo quisieron tanto. No son tanto muchos escritores son admirados, pero no todos son queridos. Seguro. Y él logró las dos cosas. Fue muy conmovedor ver todo lo que provocó la muerte. ¿Qué decís, Pablo, de todo esto? Sí, para mí no era un personaje, digamos, los libros me parecen extraordinarios, pero él no me era un personaje demasiado visible, que uno lo viera realmente como alguien, como Onetti, que uno lo veía más bien en como persona. Para él me parece que era más bien una firma. Me parecía como bastante escondido su verdadero... ¿Ah, sí? Sí, me daba esa impresión. Pero bueno, un escritor... extraordinario. A mí me interesaba mucho de García Márquez cómo él iba avanzando con el relato, metiendo los diálogos en el medio como líneas, esa especie de velocidad que le daba a sus novelas, a sus cuentos, y que yo creo que le venía mucho del periodismo, a pesar de que su poética, digamos, parecía en muchas novelas muy alejadas por todo lo fantástico. Pero él nunca dejó el periodismo, al contrario, hasta fundó una escuela de periodismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo se ve ahí, en un modelo de nota, que es esa nota un poco que no es exactamente una entrevista, sino que está en equilibrio, digamos, la voz del periodista con la voz de sus personajes, y yo creo que eso se ve mucho en sus novelas. Bueno, María Rosa Lojo escribió una larga nota en La Nación, y empezás hablando de García Márquez, que en realidad empezó como periodista, ¿no es cierto? Sí. Porque Relato de un náufrago creo que fue el primer libro. Es una joyita de la crónica, realmente, que no fue ni siquiera firmada por él en su momento. Porque salía por entregas en un diario. Claro. Y la gracia para la gente era que apareciese el náufrago. Estaba en primera persona. Contando su historia. Claro, y aparte, ¿quién lo conocía a García Márquez? No era una firma... Claro. Periodista joven en aquella época, nada más. Claro que no era una firma famosa. Sí. Y estuvo, 120 horas grabando a
Velasco, al antihéroe de la historia, porque en realidad lo que se revela en definitiva en toda esa crónica es que el buque de guerra había naufragado, o sea, se había escorado y había sido todo no había naufragado en realidad, sino que era por el contrabando que llevaba. Claro, así eso que no algo completamente ilegal. Dijeron que fue un accidente, pero en realidad estaba sobrecargado el buque, y por eso caen los tripulantes al mar. Claro, y él es el único que sobrevive de los que cayeron. Y eso sale a la luz por estas notas. Sí. Por eso decía García Márquez, fue el hombre que se atrevió a demoler su propia estatua. Su propia estatua, claro, porque era como un héroe, ¿no es cierto? Lo reciben, cuando lo encuentran vivo, lo reciben como un héroe. Con toda esta cosa que después García Márquez desarrolla tanto en sus libros, ¿no? Él estaba totalmente empapado de la cultura popular del Caribe. Claro. Para mí es uno de los grandes atractivos de su obra, como todo ese mundo. Por eso decía que escribía sobre la realidad, todo ese mundo de creencias, de ese tipo de espectacularidad, las expectativas de la gente, todo eso está en sus libros. Claro. Los relatos transmitidos de boca en boca, que él mismo escuchó de su abuela y de su abuelo. Bueno, 100 años de soledad, ni hablemos. Entonces es un verdadero decantado su obra de toda una creación colectiva. Seguro. Vos recordás, bueno, no solamente el primer libro, sino todos los libros que tiene periodísticos o con elementos periodísticos, ¿no es cierto, García Márquez? Sí. Que son unos cuantos. Esa hibridación excelentes de la ficción y el periodismo los hace particularmente atractivos. Bueno, Crónica de una muerte anunciada tiene muchísimo de relato pues es un hecho periodístico. Real. Noticias de un secuestro, que es una novela, una novela reportaje, la llamó él. De Miguel Litín. Y su literatura, pese a que él tenía esa prosa tan rica, tan esmerada que no se notaba el esmero. Porque eso para mí es una de las genialidades de García Márquez, ¿no? El llamado arte natural, ese dominio extraordinario del lenguaje a tal punto que fluye. Claro, cuando uno sabe perfectamente que, bueno, es lo que más trabajo cuesta lograr una prosa así. Pero el envión que él tenía de la prosa periodística, de la agilidad del periodismo, yo creo que también colabora en esa narrativa de transiciones fáciles, que es lo que decía Pablo, ¿no? Como, bueno, en una tirada lírica, potente, pasa después al diálogo totalmente popular y coloquial, y queda perfecto, no hay rupturas. No hay rupturas. Claro. Y atrás de eso, por más genio que se necesite, también hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Igual, al menos una vez cayó en la tentación de exhibir su propio lenguaje como construcción y como artificio, que es en El otoño del patriarca. Sí, es una obra la más barroca. Es barroca, gongorina, maravillosa por momentos, por otros insoportable. Por otros narrativamente insoportables. Pero ahí sí, como que se discutió mucho. Pero eso es un texto muy interesante de todas maneras. Fue como decir, bueno, natural, no tanto. Acá estoy mostrando, ¿no? Vos decís, Carlos, en tu nota que citábamos hace un ratito, que él logra por ahí lo que otros políticos latinoamericanos hubieran querido, que es la transversalidad, ¿no es cierto?, entre América Latina sin pasar por los centros de poder. Sí, yo creo que, digamos, lo maravilloso de García Márquez es que lo logra, por un lado, digamos, en América Latina, ya sabemos, un libro para ir de Buenos Aires a Montevideo tiene que pasar por Madrid o Barcelona, ¿no? Lamentablemente. Tenemos todavía esa triangulación del tiempo de los Borbones en la circulación de la cultura y de la palabra. Conocemos muy poco de los autores latinoamericanos. Los libros no circulan y el ebook todavía no ha cambiado. Potencialmente lo podría cambiar, pero todavía es muy rudimentario. Pero además, creo que García Márquez eso lo logra y es cierto. Y aparte, recordemos, es un libro que se publica, 100 años de soledad, que es el libro que cambia todo, en Buenos Aires. No en España, ¿no? Su primera edición. Sí, en Sudamericano. Son tiempos, digamos... Esa historia que se repitió tanto, pero es cierto, él nunca más quiso volver acá, no sé por qué. Por cábala, ¿no? Claro. Pero decía, aparte de Latinoamérica, después ya en las traducciones, es leído, y esto es muy interesante, en Asia, en África. Yo mencionaba justamente en la nota casos como, Salman Rushdie, con sus primeras novelas, quizás un autor menos conocido por nosotros, el nigeriano Ben Okri, que lo que escriben claramente es algo que abre García Márquez, que tienen elementos de realismo mágico y que son escrituras de vanguardia, pero que transcurren en un mundo rural.
Y digamos, estos países, sobre todo, que no tenían una tradición occidental en literatura y buscan en la novela, y lo que tienen son las novelas europeas y estadounidenses, y dicen, bueno, ¿con esto qué hacemos? De golpe 100 años de soledad les dice, bueno, en los países del tercer mundo, los países emergentes, se puede hacer novela de esta manera. Y esa lectura, digamos, y eso fue un fenómeno que después, lamentablemente, no sé si ha seguido. Que también en ese momento coincidía con todos estos movimientos de países no alineados, con un impulso que le dio la Revolución Cubana. Yo creo que la simpatía de García Márquez con la Revolución Cubana, aparte de ser algo personal, político, ideológico, tiene que ver con esta posibilidad que ambos abrieron, unos en política y otro en literatura, de que los países tercermundistas se vincularan entre ellos sin pasar por los países centrales o los países imperialistas. Ahora, hay una cuestión política muy importante, de política política y de política cultural y de la literatura. Bueno, ¿no? Era el momento justo, ¿no es cierto? También en los 60 sucede todo esto. Yo pensaba, a raíz de lo que dijo Carlos, el realismo mágico. El realismo mágico por ahí jugó en contra para los escritores latinoamericanos en muchos sentidos, porque se les pedía después un exotismo que por lo menos acá en la Argentina, y menos en el Río de la Plata o en Buenos Aires, no es así. Entonces, ¿qué pasó con eso, no? Y por un lado, en Argentina tenemos la tradición del relato fantástico, que digamos se oponía, es decir, un cuento donde ocurría algo prodigioso, pero que el marco del cuento era más o menos realista, reconocible, como los cuentos de Borges o de Cortázar o de Bioy. Pero yo creo que hubo cierta marca o ciertos autores que en algún costado de su obra estuvieron un poquito cerca de García Márquez. Pienso en algunas novelas de Daniel Moyano. ¿Vos decís? Sí, podía estar. María Granata. María Granata, sin duda. María Granata, sin duda, Los Viernes de la Eternidad. Una novela en algún aspecto, ¿no? Que después, un escritor que después tomó otra línea, pero No se turbe vuestro corazón, de Eduardo Belgrano Rawson, que es una novela muy linda, distinta dentro de su obra. También Mascaró, de Haroldo Conti, ¿no? Que hace otra cosa. Conti venía haciendo otra cosa y de repente... Bueno, Belgrano Rawson lo ha dicho muchas veces, que es admirador de García Márquez. Y estaba pensando en un antecesor de García Márquez, que es Álvaro Cunqueiro, el gran narrador gallego, que es el Tolkien de Galicia, y donde lo mágico está totalmente integrado a lo cotidiano. Tienen libros deliciosos, uno de ellos para mí muy inspirador, Merlín y Familia, donde aparece Merlín en casa de una tía gallega, que, bueno, se cruzan personajes como el emperador Carlomagno y la Bella Otero, en el mismo plano tempo-espacial. Para mí fue siempre un referente, y creo que para García Márquez sí hay una vinculación. ¿Pero llega al nivel de García Márquez? Para mí es un extraordinario escritor, Cunqueiro. No sé si no tuvo la difusión universal de García Márquez, pero es un escritor notabilísimo. Volviendo un poco a lo del realismo mágico, vos decías, Carlos, que cuando salió tu novela Las Islas, en Europa, creo. Sí, en Inglaterra. En Inglaterra, te pedían... querían lanzarla como un libro de realismo mágico y que vos te negaste. Digo, ¿hasta dónde el peso para los escritores no latinoamericanos? Yo dije, si no sacan las palabras realismo mágico del prólogo, no se publica. No se publica este libro. Pero, porque digo, Las Islas es una novela que no es del todo realista, pero digamos, no es realismo mágico. No, está más cerca de la ciencia ficción, si se quiere. Pero bueno, sí, esto que de alguna manera nos pone en el mapa, porque también una virtud de García Márquez y sobre todo de 100 años de soledad fue que a partir de él después los lectores del mundo se interesaron en otros autores latinoamericanos como Borges, Cortázar, a partir Fuentes. de 100 años de soledad empieza todo esto. ¿No? Abrió un camino para muchísimos escritores. Bolaño en la actualidad, que es como un escritor, digamos, muy leído fuera del ámbito de... Yo una vez leí que algún crítico, no me acuerdo si era inglés o estadounidense, decía que parece el destino de los latinoamericanos que pueden colocar a nivel mundial un autor por generación. Dice, bueno, fue Borges, y a Cortázar no le tocó porque le tocó a García Márquez y ahora es Bolaño. Claro, uno por generación. Que es un poco duro, pero... Sí, es bastante duro. Y bueno, sí habla de una realidad que sigue siendo periférica y colonial, ¿no? De alguna manera... Ese fue un momento extraordinario porque además con el boom no solamente García Márquez, ¿no es cierto? Era todo el grupo del boom que toma un protagonismo universal muy importante.
Sí, pero fuera de la lengua, fuera del español no son tantos, ¿no? Bueno, Vargas Llosa. Vargas Llosa, sí. Vargas Llosa, sin duda. Fundamentalmente. Puig de un modo más lateral y más acotado, pero también, digamos... Cortázar, y Cortázar, de alguna manera. También. Fuentes, Borges ¿no? quedó medio ahí, porque algunos lo asocian con algún otros no. Lo mismo pasa con Sábato, que queda un poco a trasmano. Claro. Tampoco Adán Buenos Aires, que es un gran clásico nuestro. Marechal, No. fuera de... Quedó fuera de ese circuito, y también quedaron fuera escritoras, que las había, pero bueno, quedaron ahí. No había ninguna mujer en ese grupo. Y en ese selecto club no. No, en ese selecto club no. Ahora, es cierto que fue una época extraordinaria para poner en circulación a Latinoamérica como una tierra literaria, ¿no? Para eso sí sirvió. Bueno, Alejo Carpentier, nos estamos olvidando, Por favor. un nombre mayor, realmente también un iniciador de todo. claro y además que él trabajó sobre el concepto de realismo mágico como ensayista. Si vemos otra, digo, esto es como cosa divertida, otro cargo que se le puede hacer al realismo mágico, que también autores europeos y norteamericanos se propusieron. Intentaron. Claro. Hay una novela muy horrible, no sé si la conocen, que nos toca, porque se llama Imagining Argentina, Imaginando la Argentina, que se hizo la película con Antonio Banderas y Emma Thompson. Sí, que recuerdo. para decirlo, digamos, en una fórmula un poco letal, es una de desaparecidos con realismo mágico. ¿No? El protagonista ve dónde están los desaparecidos, y las madres van a consultarlo. Y es espantosa, da con un dolor físico. Da dolor. Leerla. Y uno, claro, sería injusto cargarlo en la cuenta de García Márquez diciendo esto es culpa eso tuya. lo marca muy bien. Pero es un género. García Márquez no tiene la culpa de sus de todo lo que sucedió. Un género, digamos, en un punto... Pero además no qué tiene la culpa de la facilismo, etiqueta. Qué burdo, digo. Sí. ¿No es cierto? Tocar un poquito esto, la fórmula, es eso. Es una visión espantosa. Lo malo es que se etiquetó a Latinoamérica bajo la categoría de realismo mágico, como si en la división del trabajo de las modalidades narrativas posibles nos tocara esa, ¿no? Solo esa. Otra cosa que, digamos, que tiene que ver con lo que decía Pablo hace un rato, es que también me había pasado de lectores formados, incluso profesores, que me dicen, no, yo sé que el fantástico rioplatense, lo de Borges, Bioy, no es lo mismo que el realismo mágico, pero me dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿no? Claro, no la ven, hay que explicarla. Y no es solo la ambientación urbana o realista. No, es la fractura. El fantástico, hay una conciencia de fractura, de que eso no es normal, y que no se sabe cómo explicarlo, pero hay una conciencia. Que en el realismo mágico no hay conciencia de fractura. Claro. Son realidades que se interpenetran. Sí, yo la manera de simplificar decirlo es en el fantástico, sobre todo el nuestro, siempre hay dos mundos. Y en el mundo cotidiano irrumpe este otro mundo extraño o distinto de otra época. Claro. En el realismo mágico el mundo siempre es uno. Y eso es parte del agrado causa. Hay una unidad entre lo cotidiano y lo mágico, lo real y lo maravilloso. Tiene algo también que me gusta, sobre todo de Cien años de soledad y del comienzo, que digamos es uno de los momentos que más se enamora del libro. Es que tiene algo de recrear el Génesis en Latinoamérica. Es como leer, como empezar a leer la Biblia. Bueno, eso lo dice también María Rosa en su nota, ¿no es cierto? Abre otro mundo. No es solamente el mundo nombrado por primera vez. Ese es el efecto que produce leer 100 años de soledad. Para mí fue alucinante, nunca me olvidaré de esa primera página. Volver a ver la realidad, que es, para mí la gran tarea de la palabra poética y de la palabra artística, en el sentido más fuerte, ¿no? Como decía este formalista ruso que siempre me gusta citar, ¿qué es el arte? Es desautomatizar la percepción. Y eso lo logra de una forma impactante, sí. Te hace ver el hielo como si lo hubieras recién hubiera aparecido. Claro. Por algo tan recordado. Nos quedan pocos minutitos y me gustaría, más allá de 100 años de soledad, que los tres digan otro texto de García Márquez que recomiendan leer. Por ahí no fueron tan difundidos, hay gente que no los ha leído. ¿Cuál te gustó a vos especialmente, Pablo? El amor en los tiempos del cólera. Precioso el libro. Es un libro hermoso, también la novela más larga. 80, ¿no es cierto? El amor en los tiempos del cólera. Pero muy lindo libro, donde es una novela mucho más realista que 100 años de soledad, ¿no? Y que es una novela que cuenta toda vidas enteras, ¿no? Muy lindo. Precioso el libro. Y para mí, digamos, yo rescato, aparte de Crónica de una muerte anunciada, que la mencionamos, El coronel no tiene quien le escriba. Es uno de los grandes libros sobre la espera. Yo creo que está al nivel de
algunos textos de Kafka, como El Castillo, Esperando a Godot, El desierto de los tártaros de Dino Buzzati y de nuestra gran novela Sama, que es muy distinto, pero tanto la novela de García Márquez como la película de Ripstein, que creo que es la mejor adaptación que yo he visto. No la he visto, ¿la vieron ustedes? Hermosa película. Porque en general las adaptaciones de novelas de García Márquez no han sido buenas. Esa es buena. A mí me gustó mucho. Ajá. Y sitúa la acción en México, pero funciona perfectamente y los actores son realmente geniales. Es como perfecta, ¿no? Esa novela. Alguno de ustedes en sus notas hablaba de eso, creo que vos, Carlos. Sí, la novela extensa, por ahí la perfección no es la palabra, porque todas tienen por ahí capítulos que no están tan logrados. Claro, yo digo, la novela corta por ahí es más sencillo lograr. Digamos, la perfección, sí, un poco lo que decías, no es una categoría que se aplica bien a la novela, se aplica al soneto, al cuento corto. Claro. Nadie diría El Quijote es una novela perfecta o Moby Dick es una novela perfecta. Son novelas enormes, desmesuradas, llenas de vida, de fuerza. Pero Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, como novelas breves. Y ahí me arriesgaría a 100 años de soledad como novela más larga. Podrían calificarse. Si la perfección existe en el género novela, están cerca. Nos queda María Rosa que diga qué libro. Brevemente, El general en su laberinto, que es una novela del 89 sobre Simón Bolívar. Esa tiene visiones, no todo el mundo está de acuerdo en que sea. Y bueno, es que es lógico, pertenece un poco esa característica de que provocar polémica la novela histórica de las últimas décadas. Claro. Porque enfoca a un Bolívar destrozado por la enfermedad que lo carcome, en sus momentos de mayor debilidad, también cruzado por sentimientos contradictorios. Está abandonando el poder, pero al mismo tiempo quiere quedarse en el poder. Prefigura, pese a su enorme idealismo, pese a todos los rasgos admirables de ese personaje, está prefigurando ya al dictador. Claro, de Latinoamérica y de las novelas del propio García Márquez. ¿No? Sí. Solo que bueno, ahí ya han desaparecido otras cualidades como la inteligencia, la ilustración, el desprendimiento extraordinario del personaje de Bolívar, que sin duda está en la novela de García Márquez, así como también están sus debilidades, su inestabilidad afectiva. Otra cosa que se marca, que es muy propio de la actual novela histórica, lo que hay de mestizaje en estos héroes fundadores, que se ocultaba deliberadamente de las historias oficiales. Se habla de los rizos caribes de Bolívar, que atribuye a los lejanos ancestros africanos que hay metidos por ahí, ¿no? Es una novela muy bellamente escrita. Además es una novela de García Márquez, desde ahí ya estamos hablando de un nivel para arriba muy alto. Es preciosa. Y además, un libro más, otra cosa, García Márquez siempre habla de la historia, aún dentro del realismo mágico, no son cosas antagónicas. En 100 años de soledad está la historia de Colombia, están las guerras civiles. Vos lo marcas muy bien. Y se van del pueblo originario por un crimen. Está la violencia colectiva, está la masacre de las bananeras. Exactamente, hay muchos elementos. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Yo les agradezco mucho haber venido. Hablé con Miguel Rep, que es el autor de nuestros preciosos murales, y ya vamos a incorporar muy prontito uno de García Márquez. Lo queremos tener acá en el programa. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con el programa, no se vaya.